profesor del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Oye, Sebastián, a ver, creo que siempre empezamos por aquí, contigo. ¿Quién habló más? ¿Quién habló menos? ¿No? Aquí hay unas obviedades, pero de todas maneras, empecemos por ahí. Bueno, mira, analicé durante el fin de semana los discursos de los últimos 4 presidentes, los discursos inaugurales. Y en cuanto a palabras, López Obrador ocupa el segundo lugar con 6.100 palabras, un poco atrás de Fox con 6.500. En tercer lugar está Peña Nieto con 4.700 y en último lugar está Felipe Calderón, que tuvo el discurso de inicio más corto de los 4. Y revisando lo que has escrito y lo que analizaste al respecto, Sebastián, las palabras que más mencionan todos en lo general, bueno, hay dos muy obvias: México, mexicanos. ¿Cuáles otras? Bueno, México es una cosa interesante, ¿no? Que a todos nos sigue uniendo por lo menos la palabra México, lo cual es ganancia. Sí, Pero hay una diferencia interesante que hoy me señalaban en Twitter, justo, mientras que Fox, Calderón y Peña mencionan la palabra mexicanos, y en el caso de Fox, mexicanas, porque era distintivo de su discurso, López Obrador pone mucho énfasis en la palabra pueblo. De hecho, es el único que menciona al pueblo y lo hace reiteradamente. Él no se refiere a mexicanos y mexicanas, sino al pueblo con el que se acerca. Después, otra cosa distintiva de López Obrador, como era previsible, la palabra corrupción, sí, ¿no? Que está también muy arriba en su lista de temas, y esta no está en la de los otros. En ninguna de los en otros ninguno de tres. los otros. Y la otra que también a mí me llamó la atención es neoliberal, ¿no? Neoliberal más neoliberales sube un poquito si consideramos el plural. También es una palabra recurrente, sobre todo porque su diagnóstico en este discurso inaugural partió fundamentalmente de que el neoliberalismo era equivalente a la corrupción y era el origen de los males de nuestro país. Y una que no mencionas, Sebastián, pero que está también muy ausente, incluso del discurso de AMLO, es pobres o pobreza. Sí, así es. Me parece que solo Felipe Calderón la menciona. Irónicamente. Y es de las que menos menciona. Sí, sí. Y es un tema que no solamente, digamos, está ausente cuando consideramos una palabra sola, sino también hay otra manera de medir esto, la frecuencia de las palabras, que es en lugar de una sola, ver los pares de palabras más frecuentes. Ahí también encontramos cosas interesantes y que a mí me sorprendieron en un principio. En el caso de López Obrador, las primera y tercer pares de palabras más mencionados fueron altos funcionarios y funcionarios públicos, con 6 y 5 menciones. La burocracia dorada. La burocracia dorada, y tiene mucho sentido, digamos, dentro de la lógica de su discurso, porque los males son la corrupción, el neoliberalismo y, digamos, quién se ocupa de administrar el neoliberalismo y la corrupción, la alta burocracia. Y de hecho, en su discurso dedica 10 párrafos a los altos funcionarios y a enumerar las medidas que ha tomado o que va a tomar para acabar con sus privilegios. Y hay una relación ahí también con austeridad, ¿no? Que sí, es otro sí, de sus temas. De sus temas constantes. El otro, digamos, conjunto de palabras que me llamaron la atención fueron Fuerzas Armadas, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Tienen una presencia como en ningún otro discurso de un presidente en los últimos 4 sexenios. Las Fuerzas Armadas las mencionó 5 ocasiones, seguido del Ejército Mexicano con 3 y la Guardia Nacional con 3. El único que se le aproxima un poco es Peña Nieto, que mencionó a las Fuerzas Armadas en 3 ocasiones. Lo cual también es una cosa un poco extraña para... Peña Nieto más que Calderón. Peña más que Calderón, también porque hay que recordar que, digamos, Calderón, el empuje que le da al ejército en temas de seguridad interna... Es ya en el ejercicio. Exacto, ya en el ejercicio, en las primeras semanas, ¿no? Pero aquí se ve un cambio radical y deja muy claro también cuál es el papel del ejército en este proyecto de seguridad nacional. Comenta también, de todos los párrafos en el discurso del observador, 13 fueron dedicados al ejército o las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional. Este contraste, digamos, 13 párrafos dedicados al ejército, 10 a la alta burocracia, contrastan con la muy pequeña mención que hace a quienes vinieron antes de él dentro de la izquierda. Le dedica un parrafito al final de su discurso para decir, bueno, llego aquí porque muchos otros hicieron un esfuerzo, algunos ya no están, un poco, digamos, más palabras menos. Lo cual para mí es muy llamativo. En un país donde a la izquierda le costó tanto trabajo llegar al poder, donde hubo tantas muertes en el camino, donde hubieron tantos líderes sociales y partidistas que participaron en esta lucha, yo hubiera esperado una mención explícita y un reconocimiento explícito a su esfuerzo en este proceso. Como lo hizo en el discurso de cierre de campaña. Así es, ahí sí lo hizo, pero en el momento en que tomó la protesta no.
un rasgo interesante. ¿Quién sí menciona, por ejemplo, a Alberto Castillo? Vicente Fox, ¿no? Como parte de esos actores que logran la transición democrática. Y Sebastián, ¿qué es este análisis que haces de sentimiento por Bueno, oración? hay varias maneras de analizar un texto y, digamos, una de ellas es ir palabra por palabra para entender qué tipo de sentimientos intenta transmitir quien las pronuncia o quien las escribe. A partir de eso puedes clasificar palabras como positivas y negativas y después oraciones, hacer la suma de todos los positivos y negativos y el saldo final te dice si una oración es positiva o negativa. Ese es un análisis que también hice para este discurso, comparándolo con los de Fox, Calderón y Peña Nieto, y algo que a mí me llamó la atención es el segundo discurso, me parece, con más oraciones de carácter negativo, después de el de Vicente Fox. Y es interesante que ambos son presidentes que de alguna manera marcan una ruptura respecto al régimen previo. Entonces se entiende que buena parte del discurso... por eso, sí, ¿no? justo. Sí, ese es el sentido, ¿no? Y después se puede hacer otra cosa más que estoy por publicar, que es vincular palabras con emociones, con alegría, preocupación, expectativa, cosas por el estilo. ¿Qué emoción en específico Exacto, trataron de transmitir? Exacto. Ah, pues ya nos platicarás Pronto cuando lo tengas tendré ese. listo. Sebastián, qué gusto tenerte María, por muchas aquí, gracias como por siempre. invitarme. Muchísimas gracias a Te ti. agradezco.